Bienvenidos a un nuevo audio del evento 24H24L. Mi nombre es Jorge Lama y estamos en la categoría Empresa, en otro audio cuya temática es Servicios de Software Libre y Empresas. Y como participantes tenemos a Carlos Rodríguez, CEO de LibreBit, que va a hacer de moderador en esta ocasión, y también contamos con José Miguel Parela, de Microsoft, y Xavier Castaño, de Igalia. Así que le paso las riendas del programa a Carlos y yo me quedo a los controles técnicos. Todo tuyo, Carlos. Pues muchísimas gracias, Jorge. Es un placer el tener las tareas de moderador en una mesa virtual tan apasionante como esta que me toca llevar adelante. Pues nada, yo soy Carlos Rodríguez, soy el gerente de LibreBit y también socio de Aitire, que son dos compañías centradas en administración de sistemas con Linux. Me ha tocado a mí presentar esta charla con la gente de Microsoft y de Igalia. Quiero darle paso a José Miguel Parrella, que viene de Microsoft, y luego estará Xavier Castaño de Igalia. Estas dos empresas son muy conocidas en el tema tanto de software libre como del anti-software libre, que ahora se está pasando a software libre. Entonces, nada, quiero pasarle ya el tema a José Miguel para que haga su propia presentación. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es José Miguel Parrela. Soy venezolano, vivo en Seattle, cerca de la sede de Microsoft, donde trabajo hace 10 años en software libre y código abierto. Hoy en día hay un pequeño equipo de ecosistema y partnerships open source, donde trabajo en ingeniería. Me encanta la idea de poder charlar los próximos minutos con Xavi, contigo, sobre tantas cosas que están pasando en esta industria que hoy en día está definida por el software open source y que es algo maravilloso. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias, José Miguel. Venga, Xavi, dale duro ahí. Hola Carlos, hola José Miguel. Pues gracias por la invitación, primero de nada. Y nada, yo soy Xavi, yo soy socio fundador de una empresa que se llama Igalia, una empresa pequeña, si nos podemos comparar pues, con Microsoft, creada pues, aquí en el noroeste de España, en Galicia, y hace ya casi 20 años. Celebramos el aniversario número 20 el año que viene, que para nosotros pues, evidentemente es un hito, pues, es el estar 20 años en este negocio. Desarrollo distintas funciones. Una empresa pequeña, pues al final siempre tienes 2 o 3 áreas de trabajo. Yo pues hago un poco de desarrollo de negocio, gestión de proyectos y también un poco de control financiero internamente. Es un poco lo que me estoy dedicando últimamente, aunque pues en el pasado pues ya pues me dediqué también a desarrollo de software, gestión más de proyectos posteriormente y he acabado pues un poco donde estoy ahora mismo. Ya digo, aquí tenemos dos pesos pesados, entonces me gustaría, ya a ver, yo tengo que reconocer que no soy imparcial, vengo del mundo del software libre hace un montón de años, ya peino canas, entonces lo siento, José Miguel, pero no voy a ser imparcial. En esta mesa va a ser un poco, bueno, especial. Primera pregunta, ¿utilizáis GNU Linux habitualmente en vuestra empresa como herramienta de trabajo? Bueno, yo soy usuario de Debian desde hace 15 años, un poco más quizás. Empecé con Canopix y luego con Debian Sarge, Edge y todas las otras releases. Hoy en día mi laptop tiene Debian Seed, quiere decir que mi deporte favorito es apt update, apt upgrade varias veces al día. En Microsoft hay, yo diría que quizás miles de desarrolladores utilizan Linux en sus laptops en el día a día. Ciertamente mucha gente utiliza Macs y mucha otra gente utiliza Windows, sobre todo con cosas como WSL para poder correr ambientes Linux dentro de Windows. Y en producción, pues Linux es bastante fuerte en Microsoft. Hay muchísimos servicios que están exclusivamente construidos en Linux. Podría decir para cerrar que el Ubuntu y sistemas basados en apt son probablemente lo más común de ver en Microsoft, aunque incluso hay una pequeña comunidad de fanáticos de BSD que, bueno, no han tenido otra opción sino que ver la luz y acogerse al resto de la comunidad Linuxera de Microsoft, pero siguen teniendo su corazoncito BSD. Así que hay un poco de todo y sobre todo me siento muy en casa, por decirlo de alguna manera, con el hecho de que hay mucho uso del sistema de paquetes apt. Por nuestra parte en Igalia, el uso de software libre es ampliamente mayoritario en general. Es cierto que no puedo decir que es un 100% de uso de software libre, pues porque es cierto que durante los últimos años, como comentaba José Miguel, se ha extendido en desarrolladores de software libre pues el uso de Mac y en consecuencia pues un entorno más iOS, pero sigue siendo con muchísima diferencia
predominante el uso de software libre. GNU Linux en general, con 3 distros que son un poco las más usadas dentro de Igalia, ¿no? Que son Fedora, Debian y Ubuntu. Y un poco pues cada persona pues elige libremente pues cuál es la distro que quieren utilizar. Desde el punto de vista de uso de software propietario, nosotros, quitando pues el entorno más Mac, desde el punto de vista de Windows, nunca hemos tenido pues un uso de Windows intensivo. Pues, hemos tenido pues una licencia para interacción pues con ciertas webs, supongo que podremos hablar más tarde, pero en general nosotros ya dentro de nuestro ADN ya desde siempre viene implantado el usar GNU Linux en todo, desde portátiles hasta servidores. La pregunta de, bueno, y entonces, ¿cómo accedéis a las administraciones públicas? Estas típicas preguntas de, ¿os funciona el DNI electrónico con Linux? El certificado digital. Y ya veo que Xavi ya abrió un poco la ventana, ¿no? Del famoso, esa máquina virtual que tenemos que tener para estas administraciones públicas. Yo no sé, José Miguel, si también tienes este caso para cómo haces con las administraciones públicas allá en Estados Unidos o bueno, con las de aquí también. Sí, bueno, no es un problema grande, pero sí hay muchas cosas para las cuales yo recurro a mi máquina Linux en vez de utilizar un ambiente virtual, sobre todo lo que tiene que ver con ambientes tipo laboratorio, si quiero trabajar con algo de mi hipervisor o clústeres para temas de IoT, etcétera, pues siempre recurro, es que me es mucho más natural para mí quemar una imagen en un USB, e irme a un NUC Intel o a un Raspberry Pi o lo que sea y trabajar allí, ¿no? Sí te puedo decir que yo creo que en Microsoft y quizás en muchas otras empresas pasa lo mismo. Sí tenemos un poco la herida autoinfligida de que hay muchas herramientas internas de Microsoft que nada más funcionan en Windows. Y como te comentaba, pues cada vez hay más desarrolladores que usamos Linux en Microsoft y en producción. Más o menos 1/3 de todo el uso del cloud de Microsoft es Linux hoy en día. Mientras más gente usa Linux, más gente descubre que hay herramientas de Microsoft que no funcionan en Linux, ¿no? Entonces hay mucho, digamos, ha habido 2 olas. La primera ola era de tratar de llevar esas aplicaciones de .NET a .NET Core, que no solo es open source, sino que también corren en otras plataformas. Y una segunda ola que es ya de ir directamente a trabajar esos tools en Python, en Rust o en Golang, para garantizar un poco que el tema multiplataforma esté metido en el diseño de la herramienta. Pero falta muchísimo, ¿no? O sea, en Microsoft los desarrolladores que usan Linux se quejan todo el tiempo de que cada vez descubren, es como un juego que van pasando al jefe final, al jefe del siguiente capítulo. Cada vez que crees que ya superaste uno, te aparece otro tool que nada más funciona en Windows y que tienes que recurrir a un desktop virtual o algo así, ¿no? Claro, nosotros desde el punto de vista de herramientas y desarrollo, la verdad es que siempre nos enfocamos a desarrollar en entornos Linux y todo nuestro entorno de prueba es basado en Linux. Entonces no tenemos tanto esa problemática de una herramienta que necesitamos no funcione en Linux. Es más, casi nuestra necesidad de máquina virtual en muchos casos viene por la interacción, porque pues en Galicia, España, pues la interacción con el certificado electrónico de administración electrónica es limitante. Yo creo que ha mejorado. Por ejemplo, pues una agencia tributaria hoy en día pues puedes interaccionar exclusivamente en Linux casi, pero aún hay muchas webs de administración electrónica funcionando pues, donde el certificado electrónico solo funciona con Windows, o para conseguirlo en Linux tienes que hacer una serie de maniobras bastante incómodas. Entonces, al final, casi en todos nuestros casos es lo que dices tú, Carlos. Es decir, tenemos esa máquina virtual o una licencia para poder pues, acceder a esos servicios que de otra forma estaríamos mucho más limitados. En cuanto a herramientas, quitando que nosotros somos una empresa de servicios, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio es un poco distinto y podría pasar que haya un cliente pues, que nos pida los desarrollos que hagamos pues, en un sistema más de embebidos, pues utilice, pues esté en algo basado en Windows. En ese caso sí tendríamos que hacer unas pruebas más en dispositivos pues, que estuviesen basados en Windows, pero ni es lo mayoritario, es más una excepción y en general pues tiramos diría casi exclusivamente con todo basado en GNU Linux. Y otra curiosidad que tengo, que es la dichosa compatibilidad de los documentos de Office. ¿Cómo hacéis Microsoft con el Office por un lado, con sus docx y gente que está trabajando con Linux? Entiendo que con LibreOffice, pero bueno, también puede utilizar Office Online, imagino. No sé, ¿habrá un Office para Linux o cómo lo resolvéis esto en Microsoft? Yo trabajé más con ese tema los primeros 5 años que estuve en Microsoft, ahora estoy más desconectado, pero sí hay mucha gente que usa Office Online, es básicamente la experiencia de Office a través del browser.
Y algo interesante es que ahora hay este nuevo producto que se llama Teams, que de alguna manera ya incrusta los documentos de Office dentro de Teams, ¿no? Entonces ya se ha convertido eso en un cliente de Office para Linux y para Mac y para Windows, a pesar de que, digamos, todavía utiliza web, ¿no? Como el transporte de eso. El tema del formato es interesante porque yo antes de trabajar en Microsoft, ya ves, tengo 10 años en Microsoft, pero tengo 2 décadas, digamos, de trabajando en open source. En Venezuela en particular estuve metido en la discusión del OpenXML y del Open Document Format en el 2007-2008 y Venezuela fue uno de los pocos países, creo que 3 nada más, que votaron en contra del OpenXML. Yo representé a la comunidad de software libre en esa mesa en la que el otro lado estaba quien en 3 años se convertiría en un compañero de trabajo mío en Microsoft. La persona era de la oficina en Venezuela que llevaba el tema de estándares, ¿no? Los primeros años que trabajé en Microsoft me pasaban muchos de estos casos, me mandaban muchos de estos casos de sobre todo administraciones públicas, muchas en Europa, otras de América Latina, de Asia también, que tenían problemas de compatibilidad y no sé cuál será, asumo que como siempre no será perfecto, pero sí la última vez que revisé hace unos 3 4 años podías hacer cosas como poner el formato Open Document Format como el estándar en tu compañía. Office te permitía hacer eso. Tú podías decir, en esta empresa usamos Open Document Format, aunque tengamos licencias de Office. Y cuando guardabas un documento, te lo hacía de forma predeterminada, ya fuera Word, Excel o PowerPoint, te lo guardaba en Open Document. Igual para web. Creo, de hecho, que si alguien que tiene una cuenta de Hotmail, puedes crear un documento Word o un Excel o un PowerPoint y lo puedes exportar también en formato Open Document Format y los abre, evidentemente los abre también. Y había, no recuerdo todos los detalles, pero sí había me acuerdo que sí, con lo típico, había muchos problemas de compatibilidad del formato, en parte porque los clientes, LibreOffice, Apache OpenOffice y Office de Microsoft, bueno, tenían perspectivas diferentes de cómo hacer las cosas, no de la implementación, sino de qué ideas implementar, y luego se daban cuenta que un poco el estándar no lo podía reflejar, ¿no? Un ejemplo es en Office, si tú tienes una lista de ideas, la puedes convertir en un gráfico. Entonces, en la representación XML de eso es básicamente una lista con un montón de atributos que dicen cómo renderizar la lista, ¿no? Y eso pues parece que todavía es un tema contencioso, no se ponen de acuerdo, si están en el estándar, si no están en el estándar. Con lo que quiero decir en general, no quiero decir que sea problema resuelto porque no creo que lo sea, no creo que nunca lo sea, pero que pienso que está bastante abierto el espacio como para que hayan estas discusiones, etcétera. Recientemente me parece que en Oasis, que es la organización que lleva estos estándares, hubo un nuevo director ejecutivo, hay una nueva, no sé cuáles serán los planes, pero hay como una nueva, posiblemente una nueva ola de revisitar todos esos estándares, tratar de ver qué hay de temas en común y pues eso sería fenomenal, porque definitivamente esta historia que oigo de ustedes, de tener que usar una máquina virtual para hacer transacciones de administración pública, etcétera, pues no lo veo Sí, sí. correcto, ¿no? No lo veo necesario. He escuchado como que ¿recomendabas ODF o ha sido un lapsus mental que he tenido escuchándote? Es decir, la conclusión podría ser eso, que el Open Document sería la recomendación antes que lo XML. En general, en el mundo de proyectos open source, de software libre, mi percepción es que siempre hay que ver quiénes están haciendo el trabajo, dónde, en qué grupo, en qué organización, en qué proyecto se está haciendo el trabajo, se está haciendo el código, se está haciendo la especificación, se está haciendo el estándar. Y en mi opinión, hace 10 años ese grupo era Oasis y era el Format Document Format. Ahora quizás ha cambiado, quizás en los últimos 10 años haya cambiado y ahora podría volver a cambiar y podría volver a ser Open Document Format. No lo sé, también pienso que este tema de formatos abiertos ya va mucho más allá de ofimática. Creo yo que un problema más grande que tenemos ahorita es el licenciamiento y de los formatos de intercambio de datos en general. Open Data, modelos de datos para temas de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial. Eso no es nuevo porque tiene mucho tiempo, pero creo que ahora tendría bastante impacto también añadir ese tema a la discusión, ¿no? Y ahí creo que en Microsoft estamos encantados de participar en todos esos foros donde se vayan a definir los estándares de abiertos
del presente y el futuro. ¿Sabes qué pasa? Que en nuestro caso el uso de lo que es pues documentos estilo Office pues se limita a hojas de cálculo internas, con lo cual interoperabilidad, es decir, con gente que utiliza Windows pues no tenemos que soportar, entonces pues, utilizamos formatos abiertos ya. Y después, pues claro, en general pues lo que nos viene a lo mejor de alguna administración pública que no debería o temas más de contratos y demás, pues que al final los abogados y tal pues te acaban mandando ese formato. Pues acaba desencajándose un poco, pero tampoco no lo suficientemente grave como para que no puedas interactuar. Y hoy en día, si le mandas pues, un Open Document Text a cualquiera, yo creo que son capaces de leerlo. No me he encontrado muchos problemas. ¿Qué pasa? Que nosotros pues casi en lo que es lo demás intentamos escapar de Office, es decir, pues utilizamos mucho PDF, por ejemplo, para informes, pues si podemos, pues hacemos informes o en LaTeX, pues generando el PDF o en Markdown, pues muchas presentaciones que aunque también tenemos plantillas en LibreOffice, pues también utilizamos muchos en Markdown o en HTML directamente. Entonces, bueno, es decir, tenemos un uso no muy intensivo del Office en sí, más allá de lo que utilizamos internamente, y por otro lado, pues en lo que es intercambio de información, hoy en día pues vamos a formatos alternativos, más tipo texto, que permita pues una edición y un control de versiones mejor. Entonces, bueno, pues no tenemos, la verdad es que con Igalia no te encuentras con la empresa que venga a protestarte porque tenemos muchos problemas de compatibilidad. Me estabais comentando al principio que, bueno, tanto una compañía como la otra tenéis metido el software libre. ¿Cómo fue esta evolución? Me imagino que en Igalia fue desde el primer momento. Siempre habéis sido una compañía muy aferrada al software libre. ¿Cómo fue, Xavi, esa entrada del software libre? ¿O por qué habéis decidido trabajar con software libre al principio y luego ya pasamos a José Miguel? Bueno, para entender un poco nuestra relación con el software libre hay que ir casi a los antepasados de la empresa, ¿no? Es decir, Igalia, aunque se crea en el año 2001 formalmente el 21 de septiembre del 2001, pues viene de un grupo de personas pues que tenían mucho contacto a través del grupo de usuarios de Linux de Coruña, de GPUL, pues a partir de que ya tenían de base pues una cercanía con el software libre, ¿no? Ya algunos eran usuarios, ya eran defensores. Entonces, a raíz de unas conversaciones con un grupo de que acabaron siendo socios de Igalia, pues que ya habían tenido unas experiencias previas en una empresa, no muy buenas, pues decidieron pues establecer un nuevo modelo de empresa, ya no solo desde el punto de vista de la relación con el software, sino también del propio organizativo. Como sabes, pues nosotros somos un modelo muy horizontal. Normalmente para facilitarlo decimos que somos como una cooperativa, pero bueno, somos más horizontales que una cooperativa, somos un modelo asambleario. Pues a través de GPUL pues fueron conociendo pues una red de personas pues muy cercanas al software libre y se establecieron pues las bases de cómo queríamos crear la empresa, ¿no? Entonces, entre esas bases estaban el utilizar software libre no solo como pieza fundamental de software como herramienta para nosotros, sino intentando contribuir al software libre ya desde un principio, ¿no? Entonces, digamos, para nosotros ya era un aspecto filosofal de la empresa, ya no es algo que tuviésemos que ir decidiendo cómo evolucionar hacia software libre, sino que ya venía implantado. Y también pues el otro principio que era el tema de un modelo horizontal donde queríamos pues que cualquier persona que entrase en la empresa acabase siendo socio, ¿no? Entonces, pues esos dos aspectos ya vienen en el ADN de las discusiones previas a la creación de la empresa. Antes de crear la empresa, pues ya hubo muchas reuniones en las que pues, se fue juntando distintas personas de distintos ámbitos y algunos pues decidieron no entrar porque justo no estaban de acuerdo con esos dos principios filosóficos de base, hasta que acabamos pues creando la empresa ya pues las personas que estaban más alineados con esas ideas, ¿no? Y un poco fue como nos creamos y cómo hemos evolucionado hacia el software libre, que al final ya viene desde el principio. Lo que te iba a comentar, me estás hablando de hace pues aproximadamente 20 años. Yo no sé si en aquel momento os planteabais un modelo de negocio que estáis ahora o habéis variado ese rumbo. Bueno, el mercado también os mete donde tenéis que estar. Esta evolución desde los comienzos hasta ahora, ¿habéis decidido al principio, no, es que con esto nos tenemos que forrar, o simplemente era, bueno, vamos a empezar por aquí a ver qué tal? Si yo te digo que en 2001 yo veía que íbamos a ser pues la empresa, por ejemplo, esta semana ha sido el WebKit Contributors Meeting y el BlinkOn, que son los dos eventos principales alrededor de WebKit y de
Chromium. En los dos pues, se mostraron gráficos en los que salen los contribuidores a Chromium, y a WebKit, y en los dos somos los segundos, uno por detrás de Apple y en el otro por detrás de Google. Si tú me dices, yo hace 19 años o 20 sabía que Igalia iba a estar en esta posición con contribuciones en proyectos súper relevantes a nivel mundial en tecnología, ya no solo en software libre, sino en tecnología en general, te mentiría. Vamos a ver, no podría decirte más que simplemente te mentiría. Lo que sí creo que se ha mantenido es que desde un principio pues teníamos claro que de alguna forma queríamos contribuir al software libre. Lo que ha ido evolucionando es la forma en que hemos sido capaces de ir contribuyendo, ¿no? Pues al principio naces con una empresa que lo que tiene es gente muy buena, poco dinero, y tampoco, pues en principio no partíamos con una idea de negocio, es decir, la idea de negocio se va creando dentro de la empresa. Nacemos un poco como una consultora más típica, local, pues vendiendo proyectos a través de nuestra red de contactos, pues de desarrollo a medida, en algunos casos más de administración de Linux. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, de esos primeros proyectos, pues nacen debates de cómo podemos estos proyectos orientarlos hacia lo que nos gustaría hacer, que es pues contribuir al software libre. De alguna forma, pues trabajas con clientes para convencerlos de que algunas cosas que haces se publiquen como software libre. Y ahí pues nace nuestras primeras contribuciones. ¿Qué pasa? Que de esas primeras contribuciones al final tampoco es que estemos contribuyendo en tecnología clave. Es decir, el paso a convertirse en desarrolladores de tecnología, de ser pues, de desarrolladores de aplicaciones a ser desarrolladores de tecnología, es un paso complicado y viene pues tras muchos debates, ir viendo pues dónde tiene sentido y dónde podemos dar pasos hacia ser más centrales en la tecnología, y de alguna forma pues lo vamos consiguiendo en los siguientes años poco a poco, pues a través de meternos más. Pues nosotros consideramos una empresa muy, muy cercana a GNOME, a Genome, como diríamos en España, la pronunciación mala. Primero somos usuarios de esa tecnología, intentamos contribuir cosas alrededor de GNOME, pero con el paso pues queremos intentar ver cómo contribuir cosas más relevantes, y damos pasos hacia ver si haciendo esas contribuciones somos capaces de crear un modelo de negocio más como empresa de tecnología, menos como empresa desarrolladora de aplicaciones o de usuarios de la tecnología, ¿no? Nunca estuvo claro hasta que fuimos capaces de explotar ese nuevo modelo, de que ese modelo fuese sostenible. Al principio era más el modelo más de negocio local el que sostenía esas inversiones más que llamábamos un poco más de innovación, y al final, pues cuando ya te das cuenta de que eso sí funciona, pues es más esa innovación la que sostiene el local, y vas desapareciendo esa otra parte que venía un poco más legacy. Digamos que os metéis dentro de la comunidad de desarrollo y a partir de ahí surge el negocio. No es tan rápido como eso, pero al final tú generas un currículum, vas contribuyendo la clave de cómo funciona nuestro negocio es: nosotros tenemos gente, poco a poco hemos conseguido con gente, en ciertos casos ya estaban posicionados, en otro caso pues con capacidad de meterse en las comunidades, ir contribuyendo, generas un currículum de empresa. Al mismo tiempo necesitas que el propio proyecto donde estás contribuyendo tenga en sí muchos usuarios, es decir, necesitas que el proyecto pues sea interesante para una cantidad de usuarios. Cuando digo usuarios no es ya solo usuarios finales, sino empresas que quieren utilizar ese proyecto para algo. Entonces, al final, la suma de que seas una entidad que contribuye es relevante, pero al mismo tiempo necesitas que te conozcan y que esos usuarios pues sepan que necesitan de tus servicios. Pues, de alguna forma van haciendo pues el servicio ahí. Es un poco como acabas. Y José Miguel, en cambio Microsoft ya es una compañía, o ya era en su momento una compañía, bueno, potente, sigue siendo una compañía potente. En cambio, creo, ha visto en el software libre o en el open source, como les gusta llamar, que hay un potencial ahí. ¿Cómo se metió Microsoft con el tema del software libre? Porque aparte, al entrar tú hace 10 años, lo has vivido en primera persona, imagino. Yo creo que hay dos cosas interesantes, Carlos. La primera es que ha pasado mucho en estos últimos 10 años y que cuando lo comparas con los 10 años antes de eso, la diferencia es aún más impresionante, ¿no? Porque los primeros 10 años de open source en Microsoft eran de mucha antagonización de comunidades, de confusión con conceptos como código compartido, shared source, que no tenían nada que ver con el open source, de creación de licencias que no eran, digamos, las licencias mainstream que conocemos en el mundo del software libre. E incluso yo diría que Xavi hablaba del currículo de la empresa, que es tan crítico. Yo también trabajé en una consultora open source y sé que es muy clave, ¿no? Y yo diría que el currículo de esos primeros 10 años de Microsoft en el open source era más bien accidental. Es decir, si tú trabajabas en comunidades como PHP, quizás en algunos espacios como el tema de accesibilidad para la web,
quizás podías decir, Microsoft está trabajando, está haciendo cierto progreso en algunas de estas comunidades, pero pareciera más bien casi que por coincidencia o por azar, ¿no? No como algo estratégicamente definido. Y pienso que eso es lo que ha cambiado. La dirección está un poco mejor definida. Hay un cambio cultural también importante. Ese cambio cultural en parte es por el cambio de liderazgo de la empresa, pero en parte también es un cambio demográfico dentro de Microsoft, de gente más joven que viene de otras empresas, que viene de la universidad, que viene de trabajar en proyectos open source en su etapa académica o en sus pasantías. Bueno, eso un poco, además con el crecimiento del cloud, crea ese ambiente propicio para que estos últimos 10 años en Microsoft, en lo que tiene que ver con software libre y código abierto, sea una diferencia importante, ¿no? Y yo diría que el currículum lo clasificaría así como en el caso de Igalia, y de hecho me llama mucho la atención porque son tecnologías tan interesantes, WebKit, Genome. Diría que en el caso de Microsoft hay un clúster importante de Linux, hay un clúster importante de Kubernetes y de contenedores en general, hay un clúster importante de Python, se está creando un clúster importante de Rust, hay un clúster importante de Postgres y hay una área muy importante en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la web, ya sea Node.js, JavaScript en general, TypeScript y browsers, porque la realidad es que con WebAssembly, etcétera, pues se está trayendo otra vez mucho de eso al browser y es otro espacio también que está completamente definido por el software libre. Pero ¿a qué te refieres con que hay estos clústeres? Es que claro, me estás hablando de tecnologías que son competencia directa de Microsoft, entonces ¿cómo se compatibiliza esto con las propias herramientas que tiene Microsoft, digamos? Bueno, muchas de las que te nombré, yo no pienso que Microsoft se les considere como compiten con otro producto de Microsoft, lo complementan y se ha visto con los casos de uso que se complementan. Un buen ejemplo es, si tú piensas quizás que por qué Microsoft debería invertir en Python o en Rust teniendo .NET, que también es un estándar ISO, que también es open source, que también es multiplataforma. La realidad es que para lo que se usa .NET, en un sistema operativo como Linux, por ejemplo, para ciertas aplicaciones web con ASP.NET Core o para juegos, no tiene nada que ver con lo que puedes hacer con Python en temas de datos o con lo que puedes hacer con Rust en sistemas de bajo nivel, ¿no? Lo mismo en bases de datos. Si piensas que Postgres compite con SQL Server, desde el punto de vista de que ambos son una base de datos relacional, eso es cierto, pero también Postgres tiene una cantidad de aplicaciones de analíticas de tiempo real para las cuales SQL Server en muchos casos puede ser o prohibitivo desde el punto de vista de costos o inadecuado porque principalmente lo encontrabas en Windows hasta hace poco. Y en realidad yo creo que estos clústeres lo que hacen es ampliar la oportunidad para Microsoft y creo que es parte del por qué incluso para la gente de que piensa desde el punto de vista del modelo de negocios de Microsoft, estas cosas al final del día tienen sentido, hacen sentido, ¿no? Pero para eso han tenido que pasar décadas. Muy bien. Me está escucharos de tanto software libre y tanto know-how. ¿Cuánto de estratégico creéis que es el software libre para vuestras empresas ahora? Entiendo que Xavi prácticamente el 100%. Sí, claro. Es decir, para nosotros el software libre es central, es central a Igalia. Es decir, sigue siendo, por suerte, Igalia desde que la creamos en 2001 pues hasta hoy pues ha crecido mucho. Al final somos una consultora pequeña, como decía, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos en torno a los 90 trabajadores. Digamos, el grupo es mucho más diverso. Hay dos principios filosóficos que siguen siendo iguales a cuando se creó, ¿no? Pues el modelo asambleario y la parte del software libre, ¿no? Entonces, ¿qué ha evolucionado? Pues te comentaba antes, pues ha evolucionado que pasamos de ser una empresa pues usuaria del software libre, desarrolladora de herramientas utilizando tecnologías de software libre, a ser los desarrolladores de la tecnología para que otros utilicen esa tecnología. El área de navegadores es un ejemplo súper fácil. Yo diría que tenemos alrededor de navegadores, tenemos varias áreas trabajando, desde multimedia, pues el tema de compiladores. Nosotros tenemos también contribuciones en los distintos motores de JavaScript, en V8 o en JavaScript Core, o en SpiderMonkey también. Entonces, al final, en todas las áreas en las que ofrecemos nuestros servicios, al final es porque somos contribuidores de los proyectos elegidos como proyectos, digamos, clave dentro de esas áreas y porque al final hemos conseguido pues que nuestros clientes en una gran mayoría de proyectos nos, digamos, contraten a nosotros
para desarrollar, para mejorar el estado del arte en esos proyectos. Entonces, al final, estamos siendo contratados para seguir desarrollando software libre. Ya no es que tengamos que nosotros invertir internamente para contribuir al software libre, sino que son los propios clientes quienes contratan para que eso suceda. Y José Miguel, el tema de Microsoft, a ver, entiendo que irá, me imagino, un poco más el tema del software libre, colaborando Microsoft con el software libre. La parte de estrategia igual todavía no se conoce, o bueno, esto ya es de las altas esferas, que es lo que pensarán, pero ¿qué impresión te da a ti o por qué estás tú en Microsoft? ¿Has visto que el tema de software libre es estratégico para Microsoft y dices, bueno, pues aquí estoy cómodo, me gusta? ¿Qué esperas de Microsoft con respecto al software libre en el futuro próximo? Pienso que hay 3 pilares, por decirlo de alguna manera, como para considerar la importancia estratégica del software libre y código abierto desde aquí a 5 años. Lo primero es lo más evidente y te voy a dar un ejemplo, es qué tendencias de la industria están definidas absolutamente por open source. Y un buen ejemplo hace 10 años o un poco más quizás era Big Data. No había prácticamente ningún otra opción creíble que no fuese Hadoop y el ecosistema que se construyó alrededor de Hadoop. Cuando Microsoft construyó su servicio de Big Data en la nube, no lo hizo con SQL Server, no lo hizo con un partner, con algún IBM, Oracle, SAP, etc. Lo hizo con Hadoop, fue el primer servicio basado en Linux que ofreció Microsoft hace 7, 8 años. Y luego a eso se fueron agregando otras tecnologías alrededor de Hadoop, HDFS, Yarn, Spark, etc. Y hoy en día Microsoft en áreas como Spark, por ejemplo, es uno de los principales contribuyentes a los proyectos en la Fundación Apache. Y lo mismo con otras tendencias, ¿no? Un ejemplo de una en particular que conecta con otro tema que quiero hablar es inteligencia artificial. Dentro del mundo de inteligencia artificial tienes no solamente las herramientas, desde el lenguaje de programación tipo Python, pasando por frameworks tipo Onyx o muchos otros de aprendizaje de máquina de inteligencia artificial. Todos son open source, prácticamente es como hablarte de un lenguaje de programación propietario. Hoy en día es como que hay que buscar mucho para conseguirlo, ¿no? Es más fácil todavía conseguir una base de datos propietaria, un sistema operativo propietario, pero en este mundo, por ejemplo, de frameworks de aprendizaje de máquina de inteligencia artificial es mucho más difícil. Hay mucho más que trabajar, no hay que darlo por sentado, ¿no? Por ejemplo, el tema que hablaba de intercambio de modelos, intercambio de set de datos, eso no está pulido y es yo creo que el reto verdadero, porque cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a problemas de la sociedad, ya sea pandemias, ya sea sostenibilidad medioambiental, etcétera, hay una colaboración implícita entre un montón de organizaciones que no son solamente Microsoft y donde estos temas pues van a salir a la luz. Yo creo que hay una ola nueva de Open Data, que no es la Open Data de hace 10 años de hacer disponible de forma transparente los datos que son propiedad de todos, sino una nueva de trazabilidad de los datos, linaje de datos, un montón de conceptos que no veo cómo puedan ser definidos por un enfoque propietario, ¿no? Creo que incluso esos foros donde se hacen estándares detrás de puertas cerradas, etcétera, e implementaciones de referencia propietarias, ese mundo es muy difícil conseguirlo en esos espacios. Hay muchos otros que ya sería especulación hablar más, pero se me ocurre, por ejemplo, en el mundo de telecomunicaciones, todo el tema de 5G, etcétera. Ahí es un área interesante, hay empresas como Canonical, que está detrás de Ubuntu, que está trabajando mucho en ese espacio, pues está muy interesante. El otro, entonces te hablaba primero de las tendencias estas tecnológicas definidas por open source, lo segundo son estos retos como más retos de la sociedad, sociales, y lo tercero es el tema de partners. Para Microsoft la realidad es que Microsoft no puede hacer todo esto solo, necesita partners, y esos partners cada vez más son partners como Igalia, no necesariamente, para utilizar el ejemplo, son empresas de servicios que se construyen alrededor de un currículo, alrededor de una reputación que se construye por muchos años, y hay cada vez más partners de ese tipo que son necesarios, ¿no? Un buen ejemplo de eso es el tipo de servicios que Microsoft ha construido en la nube en los últimos 3 años, o diría incluso que hasta menos, es prácticamente exclusivamente con empresas que llaman de software abierto comercial. En inglés se utiliza el acrónimo COSS, COS. Hay una página que se llama oss.cash,
que es una hoja de Google donde están todas las empresas, casi todas americanas, hay algunas de otras partes, y su evaluación de mercado, y es básicamente para demostrar cómo hoy en día hay una cantidad inmensa de dinero en una industria que está definida por el open source. Con muchos de esos partners ahora se construyen servicios, que era algo impensable hace 10 años. También había muchos menos de estos partners hace 10 años. Entonces creo que hay otra tercera pilar allí que tiene que ver de la importancia estratégica del open source, que tiene que ver con partners. Cada vez es más normal, es más lógico conseguir partners que han construido sus negocios con open source. Y esos partners son necesarios para poder seguir haciendo todas las cosas que Microsoft quiere hacer en la nube. Entonces me estáis comentando un poco que hoy en día, siendo una empresa tecnológica, si no se tiene en cuenta el software libre, puede no tener producto o servicio para escalar o para crecer vertiginosamente. Yo te voy a añadir algo más y dejo a Xavi que comente, pero te diría que incluso las no tecnológicas. Si tú eres un banco hoy en día, una administración pública, una manufacturera, un retailer, si no estás utilizando open source, evaluando seriamente open source, preparándote para usar open source en temas estratégicos del negocio, lo va a hacer la competencia, lo va a hacer tu competencia y te vas a quedar atrás. Como mínimo, yo pensaría, esto lo vemos incluso nosotros en Microsoft, en empresas reguladas, servicios financieros es un excelente ejemplo. Como mínimo, aunque no estés listo para decir, bueno, voy a utilizar este componente de Kubeflow para hacer flujos de aprendizaje de máquina. Si no estás listo para ese tipo de decisiones, por lo menos estás ya trabajando en cosas como tenemos las herramientas para entender el licenciamiento de las librerías que vamos a usar, tenemos inversiones en cómo vamos a llevar los proyectos de open source internamente, y hay muchísimos ejemplos. En Europa se me ocurre Zalando, se me ocurre Minsight en España, se me ocurre Goldman Sachs en Estados Unidos, que tienen, hoy en día tú vas a la página web de esas empresas y en 2 clics estás en un portal de open source de Goldman Sachs, y te cuentan qué hacen con open source. Yo pienso que hoy en día no es las tecnológicas nada más, es prácticamente cualquier empresa. Xavi, ¿tú cómo lo ves? Pueden ser tus partners o tus clientes, ¿no? Yo no me atrevo a contestar a la pregunta como que... Pero sí es cierto que mientras que podríamos decir a lo mejor que en el desktop el software libre no está ganando la batalla, ¿no? Hoy en día pues yo creo que Linux no opta a ser el sistema operativo más usado por el usuario. Sí es cierto que en el mundo empresarial, en el mundo servidores, hoy en día es muy raro la empresa que no tiene software libre instaladas en servidores, o bien como base para desarrollar sus herramientas si es una empresa tecnológica, o como base para utilizar herramientas distintas si no lo es, pero necesita al final tecnología que soporte la empresa, ¿no? Entonces yo diría que, no me atrevo a decir números, ¿no? Pero diría que casi el 100% de las empresas, de algún modo u otro, están utilizando software libre en algún modo. Y mismo, pues, empresas que tú dirías, pues esta empresa tiene un producto súper propietario con un modelo bastante cerrado. Al final, si escarbas un poco por detrás, será un producto propietario, pero por detrás están haciendo y utilizando software libre, como decíamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que el software libre en sí tiene para cualquier empresa de producto, de servicios, al final va a ser súper relevante. No me atrevo a contestar la pregunta, como que no es posible escalar o tal, pero porque ya es un modelo de negocio distinto al que yo tengo experiencia, pero sí creo que sí, el software libre es importantísimo. Y bueno, pues os cambio un poco la pregunta. Si a esas empresas les importa que le ofrezcáis software libre o simplemente buscan la solución, como si es una caja negra, ellas lo que buscan es una solución, o os lo están exigiendo y dicen, no, yo quiero esta solución, pero es que además quiero que sea en software libre. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos una empresa muy, muy especial, ¿no? Entonces, el tipo de servicio que ofrecemos es tan especializado. Un valor añadido cuando nos contratan a nosotros es precisamente la capacidad de influir en que esas modificaciones que se hacen sobre un proyecto acaben en upstream. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros vendemos que tenemos la capacidad de que en WebKit o en Chromium, pues una serie de funcionalidades que Apple o Google no vayan a desarrollar, nosotros podríamos utilizar nuestro canal de comunicación para valorar si una funcionalidad concreta puede llegar a estar en el proyecto
WebKit o Chromium Upstream. Entonces, al final, el cliente viene a hablar con nosotros precisamente porque nosotros tenemos ese canal de comunicación, esa capacidad de desarrolladores que son capaces de hacerlo, y al final da viabilidad a que a lo mejor pues una funcionalidad que no iba a estar en ese navegador web pueda acabar estando, ¿no? Entonces, pues ese es un tipo de servicio que nosotros ya ofrecemos dentro de un rango amplio que tenemos, ¿no? Pero que al final ya está, es parte de nuestra naturaleza dentro de los servicios que ofrecemos. Por eso al final el cliente va a hablar con nosotros para que acabe siendo software libre. De ti, José Miguel, esa experiencia de los clientes, ¿te piden la solución o te piden la solución y que además sea con código abierto, software libre? Creo que es limitado el número, es casi anecdótico, porque siguen buscando los clientes muchos otros factores de confiabilidad, disponibilidad, seguridad, etcétera, pero como parte de esas conversaciones, yo creo que cada vez se acepta menos la respuesta sí, es seguro y, ¿sabes? Sin más detalles, ¿no? Se pregunta mucho ahora qué componentes se utilizan para entregar el servicio. Como, anecdóticamente, clientes, algunos en Europa, empresas grandes que tienen sus propios programas de adopción de código abierto dentro de la empresa, dentro de los cuales tienen un módulo, por decirlo que es, preguntarle a los proveedores que cómo usan ellos software libre para entregar los servicios, porque es parte de su diligencia, ¿no? Sí te puedo decir que hay una unidad dentro de Microsoft que no es consultoría porque no cobran, pero hacen código con clientes. Lo llaman, es nuestra organización de Build With, construimos con los clientes. Y esta organización a menudo se les solicita que trabaje con software libre porque es el estándar del cliente, ¿no? Por ejemplo, se trabaja mucho con Terraform, se trabaja bastante con Python, se trabaja mucho con Kubernetes. Allí es mucho más normal encontrar requerimientos incluso más específicos, pero bueno, hay un poco de todo. Microsoft es una empresa bastante grande. Lo que sí es que tenemos grupos como el grupo en el que yo trabajo y una comunidad un poco más grande, que es donde de alguna manera centralizamos las respuestas a ese tipo de cosas. Cuando un cliente tiene una pregunta de esta naturaleza, pues la tratamos de traer hacia el grupo de expertos de open source y tratar de entender específicamente qué es lo que están preguntando, ¿no? Nada más agradeceros a José Miguel y a Xavi por vuestras palabras. La verdad es que me ha animado mucho y creo que José Miguel en sus comienzos creo que tenía en vistas algo de Igalia, de poder mandar un currículum hace unos cuantos años, o sea que lo que son los tentáculos del software libre que están en todas partes y se está sorprendiendo Xavi, ¿no? No, yo le contaba a Carlos antes que hace mucho tiempo, quizás mucho más cerca de la creación de Igalia, cuando estaba empezando en open source, apliqué, de hecho, estaba interesado en aplicar en una posición en Igalia. En parte, pues me gustaba mucho el modelo fundacional de la compañía. Imagínate si hubiera en ese entonces sabido ser líderes de contribuciones a WebKit, a Chrome, etcétera. No soy muy buen desarrollador web, pero creo que hubiera sido muy, muy emocionante. Genome definitivamente es no solamente Genome, el entorno de escritorio, sino muchas de las tecnologías subyacentes, DBoss, Systemd, etcétera, son críticas para el tema de Linux en desktops y en otro tipo de dispositivos. De hecho, trabajé en una cooperativa creé una cooperativa de software libre después años después. Pero nada, que felicidades por el 20 aniversario que viene pronto, ¿no? Sí, el año que viene, sí. Muchas gracias. Pues una sorpresa, sí, no sabía. La verdad es que en aquel momento yo no llevaba nada relacionado con recursos humanos, claro, entonces al final no era consciente, pero sí, entonces sí que solicitaste en una empresa pues un pelín distinta, es la realidad. Con las mismas, como decía, los principios filosóficos, pero claro, desde el punto de vista tecnológico hemos evolucionado mucho. Y claro, decías tú, no eres buen desarrollador web. Para ser un desarrollador de navegadores web no hace falta ser un buen desarrollador web, es más, se desarrolla mucho en C, C++, entonces hay que conocer la web, pero normalmente pues no son desarrolladores web, sino pues más desarrolladores de más bajo nivel. Entonces, al final, desarrollar un navegador web es casi desarrollar un sistema operativo completo y toca muchas partes de la pila tecnológica. Tiene su complejidad. Lo dejamos aquí, os agradezco nuevamente, ha sido un verdadero placer. Solamente pido un deseo para
varios deseos, porque el principal es el tema de, bueno, pandemia. todo esto que tenemos de la pandemia. Y otro deseo es que ojalá Microsoft siga contratando a gente como José Miguel, porque me ha gustado mucho escuchar sus palabras, y viniendo una persona que ama tanto el software libre dentro de Microsoft, la verdad es que me ha dejado anonadado. Y mira que odio Microsoft, mira que odio Microsoft, pero me ha gustado y me ha encantado. Y a Xavi, pues ya sabe que lo tengo idolatrado, que para mí es una empresa gallega potente, que es para mí, bueno, exporta a todas las partes del mundo, con contratos en Japón, en multitud de sitios, y estoy enamorado. Entonces, nada, un placer. Jorge, gracias por esta oportunidad, y ya te dejo el minuto que queda de tiempo para ti. Muchísimas gracias a todos. Contadnos cuáles son vuestros métodos de contacto. Sí, no, mi página web es jmp.soy, José Miguel Parrella, mis 3 siglas, y en Twitter me encuentran como Buriado. Encantadísimo de haber participado con ustedes hoy, y síganos dando caña, porque de ahí es donde aprendemos y mejoran las cosas. Mi Twitter es xcastanNHO, y si que preferís que sea pues un correo, xavi@igalia.com, me podrían contactar. No tengo página personal, aparte de lo que tengamos en la web de Igalia, cualquier opción vale. Con esto finalizamos este audio. Recordad que nuestra web es 24h24l.org, y también os podéis encontrar en Twitter y Mastodon como @24h24l, y que tenemos un canal en Telegram @evento24h24l.